Gloria sea nuestro Dios, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio bíblico correspondiente a esta semana en el capítulo 7 de Hebreos. Terminamos ya los primeros 20 versículos prácticamente, ¿verdad? Y ahora continuamos en los últimos 8 de este capítulo. El capítulo 7 nos está enseñando la superioridad del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que todos lo hemos aprendido en los estudios anteriores. El sacerdocio de nuestro Señor Jesús no es igual al sacerdocio levítico, del cual participaron todos en el pueblo de Israel, la descendencia de Aarón. De allí, hermano, eran traídos por parentesco los sacerdotes. Pero dice la Escritura que su sacerdocio, de alguna manera u otra, viene a ser débil comparado al sacerdocio que nosotros tenemos hoy, el cual es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso hace entender que si Jesús, ya nos explicó la carta, no participó del sacerdocio levítico, ¿por qué razón? Porque los sacerdotes, conforme a la ley, eran de alguna manera u otra no solo débiles, sino que tenía que estarse cambiando. Conforme envejecía el sacerdote y moría, había que poner otro. Y que estos no eran perfectos. ¿Por qué razón? Porque también eran tomados de entre los hombres y tenían pecado. Significa, hermano, entonces, lo hemos aprendido por medio de esta carta, que el sacerdote que usted y yo tenemos permanece para siempre. Y lo dice el capítulo 7, versículo 22, que el sacerdocio de Jesucristo fue juramentado por el mismo Dios, según el Salmo 110. Dice el versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento. ¿Cuál? El sacerdocio de los hombres no fue hecho con juramento, pero el del Señor Jesús sí. Dice el 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para. ¿Cuándo va a dejar de ser sacerdote el Señor Jesús? Nunca. ¿Cuándo entonces va a dejar de interceder? Nunca. Solo allí tenemos, hermanos, una promesa grande de la que nosotros los creyentes debemos aferrar. Qué precioso es que su sacerdote, su sumo sacerdote, está disponible todo el tiempo. Eso lo enseña la Escritura. Los hombres son limitados. Eran débiles. Eran débiles porque morían. Y de alguna manera u otra, hermano, sus sacrificios solo eran simbólicos. Sin embargo, el de nuestro Señor Jesucristo fue real. Y el capítulo 8 nos va a adelantar algo desde ya, que sabe que el sacrificio que hacían los sacerdotes aquí, amados hermanos, que solo eran simbólicos, eran hechos en un templo hecho de hombre. Claro, se había de alguna manera u otra dedicado a Dios ese lugar, pero Jesús no entró en un lugar simbólico, ya lo hemos explicado también. Jesús entró al verdadero tabernáculo, al verdadero lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y ahí está, dice la Escritura. Avance conmigo, versículo 22. Por tanto, ponga atención a esto. Jesús es hecho fiador de ¿qué? ¿Cómo? De un nuevo pacto. De ese pacto nuevo, usted ha tomado parte. Y lo pueden tomar todos aquellos que nos escuchen. El pacto que Dios tenía con la nación de Israel no es el mismo que usted y yo tenemos. El de nosotros es mejor. ¿Cuántos se alegran por eso? Usted sabe que puede
orar a Dios y ser escuchado, hermano, en el mismo momento en el que usted lo está haciendo. No necesita venir a un hombre, no necesita otro intercesor. Eso ya lo leímos y ya lo buscamos muchas veces, ¿verdad? No hay otro mediador entre los hombres y Dios. No lo hay, solamente nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dice también, dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Solo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús mismo lo dijo de esta forma: que todo lo que pidieres al Padre en mí. No. Él estableció que tenía el hombre que acercarse primeramente a Él. Y Él dice que rogaría al Padre. Amén, hermanos. Que, o sea, quiere decir que Él haría la función de intercesor. La hace, no la haría, no la hizo por un tiempo, la está haciendo. Jesús entonces, como dice la Escritura, este versículo lléveselo en su corazón, capítulo 7 de Hebreos, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Usted tiene un mejor pacto que la nación de Israel. Usted ha sido parte de un pacto del cual en otro tiempo no podíamos ser parte de eso. Y por esto es que dice el versículo 24, más por cuanto, 23, perdón, y los otros, comparando, ¿verdad? Ya enseña que el pacto que tenemos nosotros es superior. O sea, cuando dice que Él es fiador, quiere decir que Él es la garantía. Hay una garante mejor. ¿Cuál es? Es este pacto en el cual usted está. No era como en el que estaban los sacerdotes terrenales. Dice el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho, ¿debido a qué? Debido a que por la muerte no podían, ¿qué dice la Escritura? Entonces era limitado el sacerdocio de ellos. Sí, amén. Venía, moría el sacerdote, se levantaba otro. Este otro envejecía, moría, había que estar levantando, ¿verdad? Entonces era imperfecto, pero el pacto y el sacerdocio o la intercesión que ahora usted y yo tenemos es mejor. Lo dice la Escritura. Porque los que interceden por usted no son como los que intercedían por el pueblo de Israel. Versículo 24, perdón. Más refiriéndose al sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, permanece para siempre, tiene un sacerdocio. Vaya, la palabra inmutable quiere decir no cambia, no hay variación, se mantiene, se conserva. El sacerdocio de Jesucristo no era como el sacerdocio levítico. Es mejor entonces nuestro intercesor, ¿verdad? ¿Cuánto se gozan por esa palabra? Y dice el 24, más refiriéndose al Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre. ¿Cuándo va a dejar el Señor Jesús de interceder por usted? Nunca. Lo está diciendo la Escritura, no lo digo. ¿Qué más dice el versículo 25? Por lo cual puede, mire, qué lindo esto, hermano. Puede salvar. ¿Cómo? ¿Cuándo va a dejar de ser salvo si usted tiene un sacerdote que intercede para siempre? Entonces, ¿por qué se va a apartar del Evangelio? ¿Por qué va a buscar otra forma de acercarse a Dios? No la hay. Es por ello que usted y yo debemos de permanecer aquí. Cuando me refiero aquí, me refiero en esta fe, en que el Señor Jesucristo mismo tomó forma de hombre para venir a esta tierra, tomó ese cuerpo y sufrir por mí y morir por mí, para que después de la muerte resucitar y vivir delante del Padre. ¿Para qué vive el Señor? Para interceder por usted. ¿Para qué murió? Para salvar, para pagar
el pecado que yo debía. ¿Para qué fue crucificado? Para hacer la ofrenda aceptable delante de Dios. ¿Se requería el pago del pecado? Sí, y solo se podía hacer, no se podía hacer con agua. La Biblia dice que tenía que haber sangre de por medio. ¿Cuál sangre dio el Señor Jesús? ¿La de un cordero? Su propia sangre. Entonces, eso encarece, hermano, el amor que Dios nos tuvo. Eso encarece y no solo encarece el amor, sino que, mire, vamos a poner un ejemplo y lo hemos ilustrado muchas veces. A Dios nada le costaba enviar un ángel por usted y por mí, ¿o no? Pero cuando Él dice los ángeles, no, mejor dio a su Hijo. Entonces, ¿qué está dando a entender el Señor? Que Él escogió a su Hijo. O sea, tanto es su amor, que dice en San Juan 3:16, que aquí lo podemos compaginar. O sea, el amor de Dios es tan grande que no mandó un ángel por usted, mandó a Jesús. Mandó a su propio Hijo. Y si mandó a su propio Hijo, hermano, es porque nos ama tanto. Dice el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Quiénes son los que van a ser salvos? Los que se acercan a Dios. Pero para acercarse a Dios solo hay una forma, según lo que estamos estudiando. Solo hay una forma: Jesucristo. El que se acerque a Dios por medio de Jesucristo, ese puede ser salvo. Porque por Jesucristo le son perdonados sus pecados. Porque por Jesucristo tiene intercesión a favor de él. Porque por Jesucristo el hombre, dijo el Señor Jesús de esta forma: el que cree en ¿quién? El que cree en mí. Eso lo dijo el Señor Jesús, no lo dijo el apóstol Pablo. Él solo lo aseguró, él solo lo confirmó. El que cree en mí. Vaya, vamos a ver qué dice la palabra de Dios cuando dice: para que todo aquel que en él. Eso no lo dijo nada más que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que todo aquel que en mí, el que en mí no permanece, ¿qué será? O sea, la forma para ser salva está clara en Cristo Jesús. La forma para ser oído por Dios está en Cristo Jesús. Lo está diciendo, lo está aclarando, lo está diciendo: todos los que se acerquen a Dios por medio de Jesucristo pueden ser salvos. Vuelve a leer conmigo el versículo 25. Por lo cual puede también salvar pero esa palabra, hermano, es curiosa. No dice salvar por un rato. ¿Y qué entendemos por perpetuidad? Para siempre. ¿Cuántos se alegra? Porque creen, son estas las palabras que nos dan seguridad de poder nosotros decir que estamos siendo salvos, ¿o no? Perpetuamente. O sea, la salvación se acabará un día. Si está en Cristo, no. Y es por ello que las religiones fallan enseñando otras doctrinas. La Biblia es clara. El hombre no puede llegar a Dios por sí mismo, ni por obras, ni por méritos propios. Solamente por medio de Jesucristo puede el hombre llegar a Dios. Entonces, si el hombre solo por Jesucristo puede llegar a Dios, también solo por Jesucristo puede ser salvo. Alguien contendía en un mensaje por ahí diciendo de que nosotros predicamos el evangelio fácil, de que predicamos el evangelio del apóstol Pablo cuando el Señor Jesucristo le agregó obras a la salvación. El Señor Jesús no le agregó obras a la salvación. La participación humana en la salvación solo hay el rendirse a Cristo, el reconocer que es pecador. Cuando el hombre reconoce que es pecador, por consecuencia tiene que arrepentirse. Ese
que el hombre debe de ceder, reconocer para que usted vaya a un médico. ¿Por qué va usted a un médico? Porque está sano, porque está enfermo. Porque está enfermo. El pecado que es en la vida del hombre, la lepra se comparó con el pecado. Entonces yo tengo un pecado, necesito que alguien me lo perdone. ¿Quién? ¿Necesito alguna obra para que el Señor me perdone? No. Ahora, ¿y las obras en el creyente qué son? Las obras son la evidencia de que yo soy salvo. No estoy diciendo que las obras no sirven. Y en ningún momento, y lo aclaro, por cierto, uno no sabe, primeramente Dios lo oiga a esta persona, ¿verdad? Las obras son la evidencia que yo ya fui, ¿qué? Salvo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Por sus frutos, ¿qué? De la forma como yo me conduzco, estoy manifestando que o soy salvo o no. La Biblia es clara. En ningún momento la Biblia la vamos nosotros a querer forzar. No se puede. Las obras solo son el testimonio que yo ya he sido salvo. Lo dijo el Señor Jesús, no solo lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, mis amados, pero solo se puede lograr todo eso ¿en quién? En Cristo. ¿Y por qué razón? Hay gente que hace buenas obras y no tiene a Cristo en su corazón, no es salva. Y para ello veamos, hermanos, todos los hombres altruistas que les gusta hacer buenas obras, y si usted les pregunta que creen en Dios, le dicen que no. Los millonarios más grandes del mundo, hermano, tienen sus organizaciones con las cuales benefician a muchas gente haciendo buenas obras, les construyen hasta casa, pero no crean que por esas obras se van a salvar. Y no crean que esas obras están demostrando que son salvos. ¿Por qué razón? Porque las hacen sin Cristo. Y si usted les pregunta, ¿creen en Dios? Dios está en tu mente, le van a decir. Porque ellos tienen un Dios. ¿Sabe cómo se llama el Dios de ellos? Dinero. Mamón. Estamos diciendo que no se debe de hacer obra. Claro que sí, no a eso hemos sido llamados. Hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios tengo que manifestarme como hijo de Dios. Y manifestarme como hijo de Dios significa vivir para Dios, hacer lo que Dios quiere. Este cuerpo ya no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. ¿A quién se lo voy a entregar? A Él. ¿Para qué voy a utilizar mi cuerpo ahora? Para glorificar a Dios. De esa forma se va a ver que yo soy salvo. Pero el principio de la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Él. La parte humana solo es que mi cuerpo ya no me pertenece a mí, le pertenece al Señor Jesús. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces, la salvación de la cual el versículo 25 nos está hablando se refiere claramente por lo cual puede también salvar perpetuamente. O sea, ¿es limitado el poder de Dios? No. Perpetuamente, ¿a quiénes, hermano? A los que por Él, se refiere al Señor Jesús, se acercan a Dios, viviendo siempre. Vaya, el Señor Jesús está muerto. No. ¿Está en la cruz? No. ¿A dónde está? A la diestra del Padre. ¿Está entonces cómo? Vivo. ¿Para qué está vivo? Amén, gloria a Dios. Para interceder por mí, para interceder por todo aquel que se quiera acercar a Dios, todos, no los que estamos nada más en este recinto, todos. Mire qué bendición tan hermosa la que el Señor Jesús hizo. Porque dice el versículo 26, porque tal, miren, esto es real. Y quiero que vayamos al versículo 26. Porque tal sumo sacerdote, ponga atención como dice, hermano. Aleluya. Nos convenía un sacerdocio así o no. Amén. Aleluya. ¿Está dando a entender, hermano, que el otro sacerdocio solo era simbólico?
no significa que Dios tampoco no lo avalaba en ninguna manera. Sí avalaba el Señor ese sacerdocio. Él lo estableció bajo la ley. Ahora dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Vaya, el único que puede hacer eso, ¿quién es? Amén. Ningún hombre en la tierra, ningún líder religioso, por más que le pongan títulos, sumo pontífice, necesita un mediador ese sumo pontífice. Y ese mediador es Cristo Jesús, lo dice la Escritura. Tan débil es que al igual que usted y yo, vamos a morir un día. El sacerdocio que nos convenía era el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque ese era escogido, dice, tal como lo demandaba, hermano Dios, así era necesario que fuese, dice, santo. La palabra santo aquí no solamente era apartado para como los sacerdotes levíticos eran apartados para el servicio sacerdotal, no, era santo en esencia, al interior ya era santo. Amén. No solo por fuera. Nos convenía, dice, esa palabra, hermano, es como que cabal lo que necesitamos. La palabra menester, lo que yo necesito, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted está en medio de una tormenta, hermano, y va y no hay lugar donde cubrirse, usted necesita un paraguas. Necesario, ¿verdad? Y llega alguien y se lo da. Lo necesitaba, dice, así vino a ser el sacerdocio. No, eso solo es una ilustración, estoy diciendo que es el valor, de ninguna manera. El sacerdocio de Cristo era necesario para nosotros. Amén. Porque de lo contrario, hermano, por más ritos, ceremonias, no podíamos acercarnos a Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios es 3 veces santo. Entonces, como yo, inútil, débil, pecador, ¿podía yo acercarme a Dios? No puedo. Esa santidad no me lo permite. ¿O no, hermano? Necesitaba que alguien intercediera por mí, ¿verdad? Nos convenía a alguien que se apiadase de nosotros. Ese fue el Señor Jesús. 27. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Vale. Que no tiene necesidad, aquí está, que otro, no más bien, estos no son requisitos, sino cualidades, otras cualidades que tiene este sacerdocio, es que dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. Vaya, aquellos sacerdotes y todo sacerdote de entre la tierra necesitaba un sacrificio, hermanos. ¿Necesitaba un sacrificio todo sacerdote humano? Sí. Y llevaba lo que fuese un cordero, un macho cabrío, lo ofrecía, pero no lo ofrecía solo por el pueblo, también por él. Porque era igual que usted y yo, tomado entre los hombres. Dice, terminemos el versículo 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero. Tenían que ofrecer su sacrificio primero por los propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Hubo ya un sacrificio en el sacerdocio del Señor Jesucristo? Sí. Y ese sí, el sacrificio fue igual que el levítico. Un cordero sin mancha, nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora, pero ¿a qué templo llevaron al Señor Jesús a sacrificar? Él fue inmolado delante del Padre.
Y ese sacrificio reunía todas las condiciones que requería para que el hombre fuese acepto delante de Dios. El pago, la muerte. ¿Cuál muerte? La mía, no la del Señor Jesús. Porque con mi muerte, ¿qué voy a pagar, hermano? Si yo soy inmundo y pecador, ¿valía mi sacrificio que yo me inmolara, hermano? ¿O vale el sacrificio de otro hombre? No, se requiere que ese cordero fuera sin mancha. Y nosotros, un montón de manchas que tenemos, hermano. Por eso decía el versículo anterior, tal sacerdocio se requería. Y aquí lo está ratificando. Si los sacerdotes cada día, dice, cuando dice cada día, pero recuérdense que aunque la palabra está escrita en una forma como que un día tras día, pero aunque eso se hacía cada año. Pero posiblemente, hermano, las demás ofrendas sí se hacían cada día. Las que se hacían con la flor de harina. Todos los días el sacerdote llegaba al templo. Allá había un lugar hay algo que se le llama el lavacro. Todos los días tenía que lavarse antes de entrar al tabernáculo o al templo. Mira, hermano, el pecado es tan así que todos los días los sacerdotes tenían que lavarse, al igual que nosotros. Pero en el sacrificio de Cristo solo bastó un solo sacrificio. ¿Qué beneficio lo que tenemos nosotros como iglesia? Ahora dice el versículo, no lo hemos terminado, el 27, ¿verdad? Por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, ya no habrá otro sacrificio. Por eso es que en otro capítulo de este mismo libro, porque el tema continúa. El tema del sacerdocio continúa y termina hasta el capítulo 10, si no me equivoco. Vamos a hablar continuamente de esto. Pero vayamos no diciendo, hermano, de lo mismo va a hablar. No, nutra su espíritu. Dese cuenta. Dios le está revelando a usted qué tipo de intercesor tiene. ¿Eh? Si los hombres que son pecadores, traigo esta ilustración, ya lo he tomado muchas veces, y que tienen cargos públicos como el rey o los gobernantes de la tierra, llámese como se llame, dependiendo las ciudades o los países donde vive la gente, los ministros. Usted no solo va a llegar, aquí vengo, yo soy don fulano. Él tiene su despacho. Desde que usted va a entrar a la oficina, vamos a poner el caso de un ministro terrenal, de cualquier cosa, o un alcalde o presidente. Desde que usted va a entrar a la oficina, ¿para dónde va? El primer impedimento es un vigilante. ¿Y usted para dónde va? Ah, que voy a hablar con el señor ministro. ¿Y tiene usted cita? Otro impedimento. No, pero quiero hablar con él. Vaya donde la secretaria y que ella le dé. Ah, pero ella le va a decir, mire, él está ocupado todo el año. ¿Qué necesita usted? Lo que decimos terrenalmente, va. Alguien con cuello que le diga, tengo un amigo que quiere hablar con usted. Eso es para los hombres terrenales, hermano. Y esto que usted no les debe nada. Pero a Dios sí le debíamos porque éramos de descendencia pecaminosa. Amén, hermano. Necesitábamos que alguien intercediera porque no podíamos llegar a su santidad. ¿O no, hermano? Se requería de algo y teníamos que pagar el precio. Venían los sacerdotes terrenales, agarraban un cordero, un macho cabrío, lo sacrificaban para con ello perdonar el pecado de ellos, el pecado del pueblo y poder así tener expiación, ¿verdad? Y no ser consumidos. Y poder decir, hoy he tenido perdón, pero eso se tenía que repetir. En cambio, en Cristo, solo una vez. Lo dice la Escritura. Terminemos en el versículo 28. Que dice que el Señor Jesús se presentó Él mismo, decía el versículo 27, ¿verdad? Y una vez, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Lo que se dio por usted, amado vecino, amado amigo, es el mismo Hijo de Dios. O sea, tanto valor Dios le dio a usted que no dio a un ángel.
¿O no, Dios? Dio a su Hijo. Y por medio de Él, hoy puede tener acceso a la misma presencia de Dios. 28, terminemos este capítulo. Léalo conmigo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, refiriéndose al pacto nuevo que tenemos, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto, vaya. Mira, hermano, eso es locura. Disculpe que voy a hablar de esta forma. Algunos se molestan. No puedo quizás expresarlo de otra manera. El llegar a pensar, hermano, el hermano está más cerca de Dios que él. Eso no es así. El hermano está tan cerca de Dios por medio de Cristo. Pero también no puede estar él. ¿O no? El problema está que estas cosas ni nos gusta estudiarlas. Ay, los estudios son bien aburridos. ¿Cómo entonces va a tener revelación de la palabra de Dios si no le gusta? Y si aquí mismo se nos está enseñando. El hombre mantiene los ritos y ceremonias de una ley, de un pacto que según la Escritura se requería uno mejor y fue dado a través de Cristo Jesús. Pero los hombres, a través de no estudiar la palabra de Dios, vuelven a esclavizar a los pueblos. Y ahí los tienen sumisos. Si usted no hace tal cosa, no está agradando a Dios. Usted no agrada a Dios si no hace aquello. Mentira del diablo. Usted tiene que agradar a Dios, sí, pero no porque se lo diga un hombre, sino porque usted tiene un Espíritu Santo y tiene un sumo sacerdote. No porque yo le ponga una ceremonia o porque, hermano, si usted no hace esto, aquello y lo otro, se lo estoy poniendo yo. Estoy igual que los fariseos. ¿Sabe que los fariseos no se acercaban a los inmundos? ¿Sabe que ellos se excluían de los pecadores? Con publicanos y rameras no se reunían porque ellos se creían que eran demasiado santos. Pero ¿cómo lo eran? Por fuera. Porque el Señor Jesús los vino a descubrir. Y no solamente eso, dice la Escritura que el Señor Jesús hizo lo contrario. El Señor Jesús rechazó a las rameras y a los publicanos. Con ellos vivió, convivía con ellos, se contaminó. No. Hermano, entonces cuando alguien quiere subyugar a un pueblo, es para tenerlo esclavizado como lo tenían. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Ustedes ponen carga sobre la gente que ustedes ni con un dedo las quieren llevar. ¿Lo dijo el Señor Jesús o no, hermano? Amados hermanos, siéntase en libertad cuando usted quiera ir a la presencia de Dios. A la hora que usted quiera puede orar las 24 horas del día, porque su sumo sacerdote duerme. Aquí se cumple lo que dice el Salmo, ¿verdad? ¿Qué le decía Dios a Israel por medio de los Salmos? Que no duerme, que cuida a Israel, ¿verdad? Porque Él es eterno, Él es poderoso. Y no crean que está desvelado, hermano. No, Él es el todopoderoso. Lo mismo Jesús. Usted puede orar. No, me decía alguien, es que hay una hora. Mentira. A la hora que usted quiera puede entrar a la presencia de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Quién es Él? Su sumo sacerdote. ¿Hemos aprendido algo a través de este capítulo? Vale, la gloria es para Dios. Dejamos el capítulo 8 para continuar con este tema del sacerdocio y el nuevo pacto de Cristo en la Escritura. Amén. Démosle gloria a Dios, hermanos.